Hola, hoy vamos a hablar de los pinceles para la acuarela. ¿Cuál es elegir, por qué y para qué? Muchas veces vemos en vídeos de internet, libros o amigos que nos aconsejan cosas como, por ejemplo, que un pincel para acuarela ha de ser redondo. Eso yo es algo que lo he visto muchas veces. Algunos te dicen que es mejor que sean planos y usar uno redondo pequeñito. Estas cosas ocurren mucho y sobre todo con gente que está empezando y está dando consejos de este tipo. En realidad, lo que hay que hacer, a mi parecer, es experimentar con todo tipo de pinceles y llegar a tus propias conclusiones para saber qué pincel tienes que utilizar en cada momento. Os voy a poner algún ejemplo, por ejemplo, de algún pintor famoso. Aquí tengo algo que no es exactamente igual, pero se parece. Hay un acuarelista, o había, muy famoso, inglés, que se llamaba Ron Ransom. Ron Ransom utilizaba siempre una brocha, pero no como esta, era de pelo de cabra, que se llaman jaque, ¿vale? Pero así de ancha. Luego utilizaba un pincel de este tipo, muy largo, un pincel de filetear y una uña que se la dejaba expresamente muy larga para hacer raspados. Este hombre, que era uno de los acuarelistas más famosos de Inglaterra, solo utilizaba eso. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vienen personas y ven esto en un vídeo, por ejemplo, y ya quieren hacer lo mismo que él. Bueno, pues a él le iba bien eso, a ti te puede ir bien otra cosa. Por eso tienes que experimentar. Eh, Aquí tengo, por ejemplo, un libro. Tengo un par de libros de él, de otro acuarelista muy conocido inglés, que es David Bellamy. Aquí podéis ver alguna acuarela. Es un libro sobre acuarela, cómo pintar, acuarela, etc. Vale, pues este pintor en sus libros y tal podrá decirte que puedes usar varios pinceles, etc. Pero él generalmente solo usa un pincel, que es como este. No exactamente este, de esta marca, de eso otro que lo habrá conseguido pues en Inglaterra, como es lógico. Bueno, pero él utiliza un pincel así gordo. Este es el número 24. ¿Por qué usa este pincel gordo? Pues porque con este pincel lo hace todo. Y no tiene que ir cambiando de pinceles. Puede hacer toda esta zona del cielo y puede hacer los pajaritos, puede hacer todos los detalles. ¿Eso quiere decir que hay que hacer como Frank Bellamy y utilizar solamente un pincel? Pues tampoco. No debemos hacer lo que hace Frank Bellamy porque lo hace Frank Bellamy, ni lo que hace Ron Ransom porque lo hace Ron Ransom, ni lo que hace Perico los Palotes porque es Perico de los Palotes. Lo que tenemos que hacer es experimentar y encontrar nuestro propio pincel. Ahora os voy a dar unos ejemplos de lo que puede hacer un pincel y cómo utilizarlo y por qué debemos de elegir nuestro propio pincel. Un pincel grueso, ¿vale? Un pincel grueso o un pincel fino. ¿Cuál tenemos que utilizar para hacer líneas finas, detalles? Vamos a probar el fino, el pequeñito, ¿vale? Claro, uno puede pensar, este es el ideal para hacer detalles, porque es pequeñito, ¿vale? Y con él haremos líneas muy finas. Vamos a ver, por ejemplo, esta, ¿vale? Vamos a hacer líneas muy finas. ¿Podemos hacerlas un poco más gruesas? Sí. ¿Más gruesas? No. Nos limita a esto. Vale, este pincel nos permite, como hemos visto, hacer líneas finas. Y si no tenemos mucho pulso,
no pasa nada. Todo perfecto. Ahora vamos a ver un pincel bastante más grueso, como este. Claro, el más grueso ya no podemos hacer estas líneas tan finas. Vamos a ver qué podemos hacer con este pincel. Por eso os digo que tenéis que ir experimentando para encontrar vuestro propio pincel. Vamos a ver de lo que es capaz este pincel, que es mucho más grueso. Como vemos, también hace líneas muy finas. Tan finas y más que el fino. Entonces era necesario el fino para hacer líneas finas, cuando podemos utilizar solamente el pincel grueso para hacer líneas finas, como hemos visto, o más gruesas, o mucho más gruesas, con un solo pincel. ¿Qué nos conviene más entonces? Este, porque puede hacer más cosas. Vale, de acuerdo. Pero, ¿y si no tenemos demasiado pulso a la hora de pintar? Porque no todas las personas tienen el mismo pulso. Pues en este caso nos puede venir bien uno fino, porque aunque aprietes no me va a salir una exageración de línea. Mientras que con uno grueso, aparte de hacer líneas finas, si no tengo pulso me puede ocurrir esto. Entonces, ¿qué es mejor? Pues ni el uno ni el otro. Pero si tienes bastante pulso, es más interesante un pincel grueso que uno fino. Aún así, os digo que tenéis que ser vosotros mismos y elegir el pincel que queréis. Ahora cogemos, por ejemplo, este otro que es bastante más grueso todavía. Claro, como es bastante más grueso, pues bueno, ahí está el problema, ¿no? Y es un pincel mucho más grueso. Olvídate ya, en este caso, de hacer líneas finas, porque es tan grueso, pues tan fina que casi no se ve. Podemos hacer líneas perfectamente finas si el pincel es grueso o es fino, eso no importa. El tal Bellamy, en su paisaje marino, ha hecho unos pajaritos y usa un pincel todavía más grande que este. Pero es que eso no es ningún problema. Los pajaritos, esto da lo mismo que lo hagas con este que con este fino. Lo vas a hacer exactamente igual o parecido. Fijaos. Más pequeñito todavía y lo he hecho con el gordo. ¿Qué quiere decir esto? Pues nada, lo que os he dicho antes. Con el fino va muy bien si no tienes pulso y necesitas hacer líneas. El más grueso podrás hacer las líneas igual de finas si es un buen pincel y hacerlas más gruesas. Con lo cual, si te vas a pintar del natural no necesitas llevarte tantos pinceles. Pero eso tiene que ser decisión vuestra siempre. No hagáis nunca caso de lo que diga un amigo, que no sé qué. ¿Por qué? Porque bueno, como os he dicho antes, hay quien dice, no, es mejor el pincel redondo siempre para acuarela. ¿Por qué? No tiene sentido. O sea, cada pincel tiene su gracia. Aquí vamos a ver uno plano que nos permite hacer de golpe líneas así. Pero también podemos hacer esto. ¿Vale? Podemos hacer muchas cosas con un pincel plano. Cada pincel o llenar una superficie más rápidamente que con un pincel pequeño. Como vemos, cada pincel tiene sus gracias. A veces incluso, por supuesto, si tú vas a pintar tamaños grandes, siempre te irá mejor un pincel como este que como este. ¿Por qué? Porque es más grande. Entonces podrás pintar una zona más amplia en menos tiempo. En acuarela el tiempo es importante para que no se queden marcas. Luego hay pinceles que nunca hay que desechar. Por ejemplo, aquí tengo este que está todo destrozado. ¿Vale? Está muy destrozado. Y encima es de cerda, que esto es para pintar al óleo. Poco hay problema.
con este pincel tan destrozado, tan feo, vamos a imaginar que solo tengo este color para probar, pero vamos a imaginar que queremos hacer algo como tipo hierbas. Esas hierbas que están encima de una duna, por ejemplo. Fijaos con qué facilidad se consigue con este pincel. Nunca hay que desechar ningún pincel. En definitiva, lo que os quiero decir es que todos los pinceles son buenos y que tenéis que experimentar con todos. Con todos. Aquí, por ejemplo, vamos a coger uno de filetear, que ya lo hemos enseñado muchas veces. Y nos va a permitir hacer las líneas mucho más largas que con un pincel corto. La razón es muy simple. Un pincel corto, aunque sea fino, nos hará líneas finas pero cortas, porque no puede reservar tanta agua. Mientras que un pincel como este, al ser largo, reserva mucha agua y es como un latiguito que nos permite hacer líneas así, que pueden ser de cualquier cosa. Las cuerdas que tienen los barcos, cualquier cosa, aunque tenga formas más gruesas o más finas, ¿vale? Más gruesas. Lo que este pincel, por ejemplo, no nos va a permitir a gran velocidad llenar grandes superficies, como si, por ejemplo, haría este. ¿Vale? Eso es así. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada pincel tiene una función, pero que tú tienes que ser tú mismo y buscar lo que más te interesa. Ya habéis visto que Frank Bellamy solo utiliza un pincel que es como este, pero este pincel le permite hacer grandes zonas porque es grande y le permite hacer cosas muy pequeñas como los pajaritos, las líneas, cualquier cosa. Él se encuentra cómodo así y es como pinta. Entonces ocurre una cosa. Hay gente que a lo mejor ve un vídeo de él o lo ve pintando lo que sea y dice, ah, pues yo me voy a comprar un pincel como este y voy a hacer como él. Bueno, pero es que él es él y tú eres tú. Tú tienes que buscar tu propia manera. Que al final concluyes que lo que mejor te va es lo mismo que a Frank Bellamy, pues ideal. Ideal, oye, pues harás como él, usarás solo un pincel y con él pintarás todas tus acuarelas. Que al final te das cuenta de que para ti es mejor trabajar como Ron Ransom porque te viene muy bien el pincel de filetear para hacer, yo qué sé, esas ramas así largas de los árboles y tal, y te viene mejor. Y la espátula ancha para hacer no sé qué. Oye, pues muy bien. Pero no lo hagáis porque lo hace otro. Lo que tenéis que hacer es experimentar y hacer lo que a vosotros os convenga. Porque a cada acuarelista le gusta una cosa. A mí, por ejemplo, me gusta un pincel como este, pero también me gusta a veces, si quiero hacer algo como esto, utilizar el de filetear. Otras veces me interesa usar el plano para llenar. Pero esto es cosa mía. Y cada uno tiene que tener su propia personalidad a la hora de elegir un pincel. Entonces, para finalizar, recomendación, probadlo todo, ir poco a poco probando cosas y no os preocupéis que al final vais a encontrar el material que mejor os convenga. El material que os facilitará el trabajo, os va a facilitar mucho las cosas. Y procurad no hacer demasiado caso a lo que digan los demás, por la simple razón que los demás son los demás y tú eres tú. Y eso es todo. Espero que este vídeo os haya sido de interés y que os sirva para algo a la hora de elegir pinceles para pintar a la acuarela. Hasta la próxima.